comenzar este seminario. Voy a ver si soy capaz de ponerme guapo para la webcam. Eso es. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este seminario online. Me presento, soy Víctor Rodríguez, soy parte de Fundación Más que Ideas. Muchas de las personas que estáis hoy en la sala me conocéis, por otras tantas creo que no. Así que, bueno, yo soy una de las personas que forman parte de la Fundación y soy la persona que esta tarde acompañará a Liliana en este seminario online. Si comes bien, te sentirás mejor. Y moderaré, bueno, ahora os contaré más o menos la dinámica para todas aquellas personas que no estéis acostumbradas a este tipo de plataformas. Bueno, como decía antes, el título del seminario es Si comes bien, te sentirás mejor. El objetivo es aprender a comer de una forma más saludable, saber cuáles son las mejores formas de cocción y planificar, muchos de nosotros, planificar mejor los menús de la semana. Para ello aprenderemos a distinguir los grupos de alimentos, a leer el etiquetado de estos productos en los supermercados, así como otros trucos y recetas que Liliana nos comentará y que seguro nos resultarán muy útiles y prácticas para nuestro día a día. Como decía, será impartido de forma altruista por Liliana Cabo, que ella es dietista, nutricionista, es licenciada en farmacia e investigadora doctoral en el Hospital Central Universitario de Asturias. Voy a darle voz e imagen a Liliana para que la vayáis conociendo. Liliana, ¿estás por ahí? Sí, sí. Perfectamente. Pues si no sé si has conectado la... sí, estás ahí, perfectamente. Eso es. Bueno, pues ella es Liliana, así que Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y como siempre es un placer tenerte en una iniciativa de Fundación Más que Ideas que desde que te conocemos, siempre que te hemos contactado has dado un sí a todo, así que nada, de verdad que muchísimas gracias por contar contigo esta tarde. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Gracias a tanta gente que estáis ahí conectados, gracias por vuestro interés y también gracias a la Fundación Más que Ideas por vuestras iniciativas y también por pensar en mí para hablar de nutrición. Sabéis que me encanta hablar de nutrición. En otras ocasiones ha sido de nutrición oncológica, en esta ocasión, bueno, pues vamos a hablar de una manera más general de alimentación saludable y he preparado este seminario sobre todo muy práctico, esperando que a la gente le resulte, bueno, le guste y sobre todo que le resulte útil, ¿vale? Yo antes de empezar, quería decirle a todo el mundo que si es posible tengan un trocito de papel, con medio folio nos vale, y un boli, porque haremos un ejercicio, es una cosa muy sencillita, pero lo vamos a hacer durante la presentación con el objetivo de que cada uno de los asistentes tome conciencia de realmente si su alimentación es correcta, ¿vale? Perfecto. Pues si te parece, Liliana, te pongo un momento en silencio, que como sabes voy a dar 2 o 3 minutos de cómo funciona el seminario y hablar un poquito de Fundación Más que Ideas. Y ahora, en cuanto acabe, te doy paso y comenzamos tu presentación. Muy bien. Gracias, Liliana. ¿Qué es Fundación Más que Ideas? Que somos nosotros, las personas que estamos, o la organización que está detrás de este seminario online. Somos una fundación sin ánimo de lucro, somos una entidad muy joven, ya que bueno, arrancamos en el año 2014, en julio de 2014, así que vamos a hacer ahora 6 años. Tiene como objetivo la entidad que todas las personas sean protagonistas de su salud. ¿Y qué significa esto, no? Pues que tengamos más información, más formación, para poder tomar mejores decisiones y podamos mejorar nuestra calidad de vida. ¿Y qué hacemos para aterrizar todo esto, ¿no? Pues trabajamos fundamentalmente en 4 líneas de trabajo. Punto de encuentro, realizamos diferentes jornadas, foros, donde reunimos a entidades, personas para que se conozcan y hablar sobre una temática concreta. Algunas iniciativas en investigación social, mucha investigación social, tratamos de averiguar qué necesidades tiene un determinado colectivo de pacientes o de personas para trabajar después en tratar de solucionar o dar herramientas o recursos para mejorar su calidad de vida. Campañas en acción social, campañas en tabaquismo, en cuestiones de salud pública y formación, pues a través de guías, de libros o de seminarios online como el de esta tarde, que llevamos realizando desde hace muchos años, desde que comenzamos con la fundación, ya que es una herramienta que utilizamos bastante y que, bueno, hoy en día, pues debido al tema que nos ocupa, que como sabéis estamos todos confinados en casa y estamos intentando trabajar y formarnos desde nuestras casas, bueno, utilizamos bastante ahora estos seminarios online. Y este ciclo de seminarios, como el de esta tarde, lo arrancamos la semana pasada y ya hicimos un seminario que lo impartió Laura Celma, que es psicóloga sanitaria, que era cómo mejorar nuestro sueño y descanso, pautas saludables en el hogar.
Aquí tenéis los 2 cartelitos de los seminarios. Los seminarios, todos los que hacemos se graban. Se grabó el de la semana pasada, el del martes pasado, y se está grabando este seminario que estamos realizando en estos momentos. Por lo tanto, si no nos seguís en YouTube, pues os animo a que nos sigáis con este nombre, Más que Ideas Fundación, como veis en pantalla, y podéis ver pues, todos los seminarios que vamos subiendo y todo el contenido que hemos ido subiendo durante estos años en diferentes temáticas y diferentes cuestiones. Más cositas antes de dar paso a Liliana. Desde el lunes pasado, no desde el lunes del anterior, y debido, como decía, al confinamiento, decidimos poner en marcha desde Fundación Más que Ideas, desde la cuenta de Instagram de Fundación Más que Ideas, una agenda diaria donde vamos subiendo actividades distintas, actividades online, no nuestras, algunas también son de Fundación Más que Ideas, pero compartimos cuentas distintas pues, en temas deportivos, visitas a museos, temas de literatura, salud, etcétera, etcétera. Así que nada, también os animo a que nos sigáis en la cuenta de Fundación Más que Ideas en Instagram, para todos aquellos que no lo sigáis, y todos los días iremos subiendo una agenda de actividades online, pues para hacer el día un poquito mejor y sobre todo, pues bueno, ir formándonos de unas u otras actividades. Vamos a darle paso de nuevo a Liliana, y Liliana, a ver, te doy voz, eso es, y ahora te voy a hacer, como te decía, te voy a hacer las presentadora para que veamos tu pantalla. Bien, bueno, pues como decía, he preparado una presentación muy práctica y muy útil, ¿no? Para que a pesar de este periodo de confinamiento, pues sean consejos que podamos llevar a cabo y que podamos realizar. Me gusta siempre empezar todas las presentaciones indicando que no tengo ningún tipo de conflicto de interés y por eso muestro los lugares en los que trabajo y también a las asociaciones a las que pertenezco. Este seminario lo he dividido en 2 bloques. En un primer bloque vamos a hablar sobre todo de cómo llevar a cabo una alimentación saludable y en un segundo bloque, sobre todo para aquellas personas que no se saben organizar o carecen de tiempo, cómo podemos llevar a cabo ese menú saludable pero a nivel semanal. Y asimismo también vamos a aprender cómo se pueden tunear recetas caseras para volverlas más saludables, también más sanas. Bien, pues comenzamos para hablar de alimentación saludable y sin duda existe una estrecha relación entre nuestra alimentación y la salud, ¿vale? Basta recordar que la población española menor de 65 años principalmente muere de cáncer y de enfermedades cardiovasculares. Estos 2 tipos de enfermedades están directamente relacionadas con nuestros estilos de vida y también con nuestros hábitos dietéticos. Así, por ejemplo, los últimos estudios nos indican que simplemente una mala dieta nos aumenta el riesgo principalmente de 3 tipos de cáncer: de mama, de cáncer colorectal y también de cáncer de próstata. Pero además, la obesidad, que en España tenemos unas tasas muy altas, está directamente relacionada con la aparición de 13 tipos diferentes de cáncer. Lo mismo ocurre con las enfermedades cardiovasculares. Sus principales factores de riesgo son el tabaquismo, obesidad, sedentarismo y una mala dieta. Por lo tanto, la cuestión es, ¿comemos sano? ¿No? Muchas veces yo hago esta pregunta en consulta y la mayor parte de las personas responden que sí. Suelen responder que sí porque generalmente les preguntas luego, ¿pero por qué? Y porque te dicen, bueno, pues porque no abuso de, a lo mejor, de dulces, de embutidos. Y después les preguntas, ¿cuántas raciones comes de fruta? Y a lo mejor te dicen, no, pues fruta, no, la fruta no soy de fruta, tal. Es decir, muchas veces lo que no comemos bien suele ser por déficit, no tanto por los excesos, que siempre lo solemos reconocer, sino por lo que nos suele faltar en nuestra dieta. Además, es muy habitual que muchas veces comemos pues lo que me gusta, lo que me apetece en ese momento, lo que me ha dado tiempo a hacer, y se nos está olvidando que a través de la dieta lo que estoy haciendo es incorporar a mi organismo toda la energía y los nutrientes que tiene, o sea, que necesita para que todos los órganos y sistemas que lo componen puedan funcionar de manera correcta.
Eso sería comer saludable, es decir, asegurarnos que yo incorporo esos nutrientes para que todos mis sistemas, mi sistema inmunológico, cardiovascular, etcétera, funcionen correctamente. Es decir, consigo tener lo que se llama un estado nutricional óptimo. Bueno, pero no siempre necesitamos esa misma dieta, es decir, esos mismos nutrientes. No tendremos las mismas necesidades cuando somos niños que cuando somos adultos. Lo mismo ocurre en función de nuestra actividad, en nuestra actividad diaria, si hacemos o no ejercicio físico, o bien también puede haber cambios en esos requerimientos de nutrientes en función de si tenemos una patología e incluso en el momento de evolución de esa patología. Lo mismo ocurre cuando hay cambios hormonales. Por ejemplo, en la menopausia, esa bajada de estrógenos afecta principalmente al sistema óseo. Entonces, es importante que las mujeres en esa situación incorporen en su dieta aquellos alimentos que principalmente aporten los nutrientes que necesita el hueso, como puede ser el calcio, la vitamina D o la vitamina K, realizar ejercicio físico, una dieta baja en sal o también incorporar magnesio. Bueno, pues ahora lo que sí me gustaría, eso es que cogierais un trocito de papel y un lápiz y apuntarais pues lo que habéis comido hoy o lo que habéis comido ayer. Apuntarais si habéis comido pues un único plato, un primer plato y un segundo plato, si habéis puesto una guarnición, si habéis puesto un postre, si habéis comido pan o no habéis comido pan. Porque al final de la presentación lo que me gustaría es que cuando entendamos bien qué es una alimentación saludable, vosotros mismos corrijáis y veáis si realmente sobra o falta algo en ese menú que habéis realizado hoy o que habéis realizado ayer. Bueno, pues tenemos esas tasas tan altas de obesidad, morimos por esas enfermedades relacionadas con la mala alimentación. Y entonces, ¿qué ocurre con la dieta mediterránea? Dieta mediterránea basada sobre todo en alimentos de origen vegetal, eso es la dieta mediterránea, los cereales, las frutas, las verduras, las legumbres, los frutos secos. Pues la respuesta está clara, no hacemos dieta mediterránea en España y me baso en los datos que se ha publicado en el estudio Anibes hace unos años, donde se ha visto que el principal aporte a la energía de la dieta de los adultos españoles corresponde a productos como el pan de molde o las carnes. Y si bien el aceite de oliva está en tercera posición, pero ahí aparecen productos procesados como la pastelería. Y esos vegetales vemos que están en posiciones mucho más bajas. Lo mismo ocurre en la dieta de los niños, ¿no? Donde predominan esos alimentos procesados. Por lo tanto, yo considero que para poder hacer una alimentación saludable tenemos que empezar por una buena compra. Hacer una buena compra, luego, como tenemos poco tiempo, pues organizarnos bien, planificarnos bien y por último entender qué sería un menú saludable. Pues vamos a hacer la compra, ¿no? Vamos a hacer la compra y claro, podemos comprar pues los productos de la parte izquierda de la diapositiva o bien de la parte derecha. Todos los alimentos de la izquierda, es decir, son alimentos frescos o alimentos que están muy poquito procesados, como puede ser pues, el aceite de oliva o pueden ser conservas, tienen lo que se llama una alta densidad nutricional, es decir, nos van a aportar gran cantidad de nutrientes a nuestro organismo, mientras que los de la parte derecha son principalmente alimentos procesados. Estos alimentos procesados se basan sobre todo en eso, en harinas ya refinadas, grasas que son poco saludables o también gran cantidad de aditivos. Aquí vemos un ejemplo. Vemos la harina refinada y si bien este producto indica que tiene harina integral, solamente un 34%, tampoco tiene grasas saludables y un alto contenido en azúcares, que en esta ocasión, en vez de ponerle azúcar, pues viene en forma de jarabe, porque los azúcares tienen distintos nombres en estos productos procesados. Bueno, no deberíamos, como decíamos por dieta mediterránea, comprar muchos de estos productos procesados, pero si aún así tenemos que comprar alguno, ¿en qué nos tendríamos que fijar?
principalmente en ingredientes, en el tipo de aceite, a ser posible que sea un aceite de oliva. En cuanto a las harinas, que tenga por lo menos un 70% de harina integral. Y en la tabla nutricional, lo ideal sería que fueran bajos en azúcares y en sal, por lo tanto que el contenido de azúcar fuera inferior a un 5 o 10% y menos de 0,5 gramos de sal por 100 gramos de producto. Pero vamos a hacer una compra saludable y por lo tanto no vamos a comprar productos procesados. ¿Qué vamos a hacer? Sobre todo priorizar los productos frescos y también, a ser posible, de temporada y de proximidad, porque haríamos que esa alimentación fuera más sostenible. Es decir, no es lo mismo que yo consuma una fruta que tiene que ser transportada de un país extranjero, a que yo, por ejemplo, que estoy aquí en Asturias, pues consuma este kiwi asturiano, cercano y de proximidad. Por lo tanto, ¿qué vamos a poner en nuestro carrito de la compra? En primer lugar, las frutas. Las recomendaciones son ingerir 3 raciones de fruta al día. He dicho 3 raciones y no 3 piezas, porque luego en otra diapositiva voy a explicar un poquito mejor esa diferencia. Pero todos los días también deberíamos ingerir 2 raciones de verduras. En el tema de lácteos lo he puesto en interrogante, pero no son imprescindibles en nuestra dieta como la fruta y la verdura. Es decir, aquellas personas que decidan, no obstante, eliminarlos de su dieta, tienen que aumentar en su pauta dietética aquellos alimentos que puedan ser, en este caso, más ricos en calcio o en vitamina D. Las legumbres, muy versátiles y en todas sus variedades también, los frutos secos, son una fuente increíble de minerales y además un fantástico tentempié de aperitivo, y no hay que consumirlos con miedo pensando que pueden producir un aumento de grasa corporal, porque si bien tienen gran contenido en grasa, también tienen gran contenido en fibra y esta limita la absorción de esas grasas que, por cierto, además son saludables. Consumiríamos también proteínas de origen animal, los cereales a ser posible siempre integrales y lo que no puede faltar nunca es nuestro aceite de oliva virgen extra. Esta va a ser la base de nuestro menú, nuestra compra. Pero ahora llegamos con esto a casa y lo tenemos que guardar. Bien, aquellas personas que quieran guardar fruta en la nevera, bien, tenemos un cajón adaptado para esa temperatura adecuada. Sin embargo, hay frutas que no deberíamos guardar nunca en la nevera, como por ejemplo el plátano o frutas tropicales, porque son frutas que continúan madurando y el frío rompe ese proceso de maduración. Tampoco tubérculos o vegetales, como por ejemplo las patatas o las berenjenas o los tomates que pierden su sabor con el frío, el pepino que se puede volver más acuoso o el ajo o la cebolla. Además, no debemos nunca mezclar los alimentos que están cocinados respecto a los alimentos que están crudos para evitar esa contaminación cruzada. Y en la parte superior podemos colocar aquellos productos que requieren menos temperatura, como los huevos. Los huevos también se pueden colocar fuera de la nevera. Lo importante de los huevos es que tengan una temperatura, aunque no sea alta, pero que siempre sea estable. Y luego en la parte superior o en la puerta de la nevera podemos colocar los líquidos refrigerados. Los cereales son muy ricos en una vitamina, que es la vitamina B2, pero esta vitamina es muy sensible a la luz. Entonces deberíamos, por ejemplo, la pasta, colocarla siempre en lugares oscuros o bien en recipientes que sean opacos. Bueno, pues esta compra, ¿cuándo la vamos a hacer? Es decir, hay personas que pueden hacer la compra pues, más a diario, otras una vez a la semana, o ahora en este periodo de confinamiento podríamos hacer la compra para más días. Lo que tenemos que hacer es ir con nuestra lista. Es decir, yo voy con la lista de estos grupos de productos que son los que tengo que comprar y ver, pues, bueno, pues qué verduras voy a comprar o qué frutas, qué tipo de cereales necesito, cuáles son las proteínas o qué tipo de grasas. Y también a veces no tenemos tiempo para cocinar. Cuando no hay tiempo, una idea puede ser a partir de una misma preparación realizar distintas elaboraciones. Por ejemplo, yo puedo preparar unos garbanzos un día en cocido, otro día los puedo añadir con unas espinacas
O bien puedo esos garbanzos también hacer una ensalada con ellos o preparar un hummus que hay con unos palitos de zanahoria, me puede servir también como un tentempié o bueno, como un bocadillo. Yo les decía que, por ejemplo, todas las proteínas y las verduras las tenemos que ingerir a diario, pero no vamos a estar todos los días cocinando si no tenemos tiempo. Entonces es interesante hacer lo que yo denomino un fondo de armario, tener ideas de los diferentes grupos de alimentos para ir preparándolos en distintas elaboraciones. Por ejemplo, algunas ideas de las verduras serían, yo puedo hacer un pisto y ese pisto lo puedo utilizar como guarnición de pescados, de carnes, acompañando a un arroz o simplemente pues en una tortilla. Lo mismo ocurriría con unas setas o unos champiñones, o puedo preparar un puré, a veces como primer plato, otras veces también para la comida o para la cena. Asimismo, cuando utilice, por ejemplo, el horno para hacer otras preparaciones, en la bandeja, en otra bandeja puedo poner distintos tipos de verduras, pimientos, berenjenas, etcétera, y luego guardarlo en la nevera para que sirva como guarnición. Y lo mismo, por ejemplo, una cebolla pochada acompañada de una carne o puedo hacer una tortilla. La patata y el boniato también se pueden asar y luego los guardaríamos en la nevera y cuando los volviéramos a comer los recalentamos. Esta forma no solamente es algo práctico, sino que además obtenemos de estos alimentos el almidón resistente que hoy en día sabemos tiene grandes beneficios para las bacterias intestinales. Y respecto a ideas, respecto a proteínas, podemos tener, por ejemplo, ya unos huevos cocidos, que luego ya simplemente consumirlos, un salpicón de pescado, lo mismo que si ya está hecho, la nevera no requiere más elaboraciones. Podemos hacer unos taquitos de pollo con unas verduras y ya tenerlos preparados para hacer unas fajitas. O, por ejemplo, las legumbres. Ahora, en este periodo, podemos cocinar más cantidad de legumbres y una parte pues las podemos guardar en el congelador para cuando no tengamos tiempo, o bien podemos recurrir a las legumbres que ya están cocidas, o coger un tofu y lo marinamos y también incorporarlo a distintas elaboraciones. Bueno, estas son algunas ideas que podemos llevar a cabo. Bien, cuando cocinamos, por ejemplo, las verduras, hay que tener mucho cuidado porque su gran enemigo es el agua. ¿Y por qué digo el agua? Porque la mayor parte de las vitaminas que tienen las verduras son hidrosolubles, es decir, se pierden durante la cocción. Por eso el cocer o el hervir quizá es la peor manera o la peor técnica culinaria para las verduras. Lo que tenemos que hacer si cocemos o hervimos es utilizar luego ese agua. Si no lo vamos a utilizar en el momento, lo podemos guardar en tarros de cristal, en un congelador. Y cuando hagamos otra preparación, por ejemplo unas lentejas, en vez de recurrir al agua, lo que podemos hacer es recurrir a esos tarritos que tenemos con ese caldo enriquecido de vitaminas de estas verduras. La técnica culinaria que hace que se pierdan menos propiedades, sin duda alguna, es rehogar directamente con aceite de oliva virgen. Y el vapor también es una buena técnica, pero es importante controlar los tiempos. Por ejemplo, en el brócoli, cuando lo hacemos al vapor, que no sean más de 3 minutos. Tiene que quedar un poquito duro, al dente, ¿no? Que se nos queda ahí todo ya espachurradito. A veces, cuando cocinamos, se pueden formar una serie de sustancias que aumentan el riesgo de algunos tipos de cánceres, sobre todo cánceres gastrointestinales, como las nitrosaminas presentes en el embutido o bien las acrilamidas que se forman cuando las patatas al freírlas cogen colores oscuros o cuando tostamos demasiado el pan. Y luego también los hidrocarburos policíclicos aromáticos que también están presentes en el tabaco o estas aminas heterocíclicas se forman cuando carnes procesadas o carnes rojas se hacen a la parrilla y se quedan como churroscadas. Bien, pues ya hemos hecho la compra, hemos visto cómo lo podemos almacenar y algunas ideas de fondo de armario de la semana. Pero, ¿qué es entonces un menú saludable? ¿Cómo tendríamos que confeccionar nuestro menú para comer y para cenar? Bien, pues a mí me gusta poner este símil. Es decir, yo si quiero, si mi menú saludable es una mesa, lógicamente tiene que tener 4 patas, porque si no mi menú va a cojear. ¿Y qué serían esas 4 patas?
pues estos 4 grandes grupos de alimentos. Evidentemente, no a todo el mundo o no todo el mundo desea consumir pues, las mismas frutas o las mismas verduras, o no todo el mundo le gusta todo. Pero sí es importante que todos los días por lo menos pongamos un alimento de cada uno de estos grupos. Esto lo vamos a ver de manera más práctica en esta adaptación del plato de Harvard. Aquí vemos que todos los días vamos a suponer que este plato lo vamos a hacer para comer y para cenar. Bien. Está claro que hay personas que a lo mejor no consumen fruta después de comer porque no les gusta, ojo, porque no les guste, ¿vale? No porque pensemos que si la fruta después de comer es perjudicial o a las 7 de la tarde, etcétera. No, eso es una mitología. Es decir, podemos comer la fruta en cualquier momento del día. Entonces, pero para entendernos bien, vamos a poner este ejemplo. Vamos a suponer mi menú del mediodía va a intentar llevar los 4 grupos y también el de la cena. Por ejemplo, yo he decidido que hoy como proteína saludable voy a preparar unos garbanzos. Bien, esos garbanzos tengo que acompañarlos con una ración de verdura, que puede ser una ensalada, que pueden ser 2 zanahorias, que pueden ser unas espinacas u otro tipo de verdura. Del grupo de grano o tubérculo podría poner una patata, podría poner un trocito de pan y podría suponer una fruta. Lo mismo haría en el caso de la cena. Bueno, aquí, por poner otro ejemplo, en este caso de proteína animal, aunque podríamos poner otra proteína vegetal, he puesto el salmón. Bien, le vamos a añadir un vegetal, que en este caso yo he puesto unos espárragos. Podemos ponerle una patata, si queremos, y podemos poner una fruta o bien un lácteo al que nosotros hemos añadido una fruta, ¿vale? Bien, evidentemente, como les digo, esto es un ejemplo. Vale. Importante, las frutas y las verduras siempre decimos que 5 al día, bien, es decir, 3 raciones de fruta y 2 raciones de verdura. Pero, por ejemplo, un tomate cherry es una ración, no. Es decir, una ración de verdura sería un tomate grande. ¿Sí? O 2 espárragos es una ración tampoco. Sería pues un racimo de espárragos, ¿no? O 2 zanahorias grandes sería una ración. En el caso de la fruta, por ejemplo, pues una mandarina no es una ración, serían 2 o 3 si son muy pequeñitas. Por ejemplo, tampoco una fresa, serían 7 o 8 fresas, tampoco una uva, hablaríamos de un racimo de uva, o por ejemplo sería una manzana grande, una naranja grande, un plátano grande, ¿vale? Bueno, pues si nosotros realmente comemos todos los días de los 4 grupos, nos vamos a asegurar que aportamos todos esos nutrientes para mantener ese estado nutricional óptimo. Pero es que además vamos a incorporar la fibra, que es el nutriente que más necesitan nuestras bacterias intestinales, que denominamos microbiota. Cada vez investigamos más y sabemos que tienen funciones muy importantes en nuestro organismo y entre ellas está de ser mediadores de la respuesta inmunológica. Bueno, para comprobar si hasta aquí me están siguiendo y me han entendido bien, bueno, pues vamos a ver qué menús de los que les voy a presentar ahora serían saludables o no lo serían. Entonces, en cuanto a los desayunos, voy a mostrarles 3 tipos de desayuno. Hay uno claramente que no sería el adecuado. En primer lugar, tendríamos un desayuno que consistiría en un kiwi, tendríamos pan con aceite y un café con leche. En segundo lugar, tendríamos un zumo industrial, leche con cacao azucarado y unas galletas. Y en tercer lugar, un yogur con un licuado de frutas y un pan con aguacate y pipas de calabaza. Bien, si me han entendido bien, evidentemente los alimentos procesados son los que tenemos que intentar evitar. Por lo tanto, claramente este no sería el correcto. Respecto a la media mañana y a la media tarde, bueno, pues aquí les muestro pues 6 ejemplos de tentempiés y lo mismo, hay 2 en este caso que no serían los correctos, son aquellos que están procesados, como serían estas tortitas y también el tema del fiambre. El problema que hay sobre todo con los fiambres es que su contenido en pavo o en jamón es muy pequeño.
El resto de productos se basa principalmente en almidones, azúcares y grandes cantidades de aditivos. Y ahora les voy a poner algunos ejemplos de comidas, ¿no? En el primero tendríamos pechuga de pollo, un trocito de pan y una manzana. Bien, el segundo, como pueden ver, lleva arroz, estaría el cereal, llevaría el huevo, tendremos la proteína, llevaría la berenjena, que sería el vegetal, y llevaría la pera, que es la fruta. Es decir, tendríamos los cuatro, ¿no? Las cuatro patas, en este caso, de mi mesa. Y lo mismo ocurre en el número 3. Pero, ¿qué le falta al 1? ¿No? Porque al 1 le falta algo. Bueno, pues le falta claramente la pata de las verduras, de los vegetales. Hacemos lo mismo en el caso de las cenas. Bien, el primero, por ejemplo, es una tortilla de pisto. Bien, tendríamos el huevo como proteína, tendríamos la patata, en este caso como del grupo de tubérculos, de cereales, tendríamos el pisto como vegetal y la ciruela. Y también cumpliría el número 3. Pero, ¿qué patas de la mesa, digamos, están en el 2? ¿No? En el 4, bien, en el 4 tenemos la fruta. Bien, es beneficiosa la fruta, por supuesto. Sin embargo, solo con esta cena de fruta yo puedo cubrir esos requerimientos nutricionales. No, porque en este caso me faltaría proteína o me faltarían ciertos minerales. Pues ahora lo que me gustaría es que todos ustedes miren lo que han apuntado en el papel o recuerden lo que han comido hoy y piensen en esas 4 patas de la mesa, ¿no? Piensen si han comido de los 4 grupos o piensen si han puesto algún producto procesado, tipo postre de tarta o alguna cosa así. Bien. Ahora, una vez que hemos visto estas pautas de alimentación saludable, pasamos a ver cómo podemos, teniendo en cuenta pues, ese círculo que les he enseñado, hacer un menú semanal. Bueno, pues para hacer un menú semanal, bueno, primero, ¿qué podemos meter en el desayuno y en media mañana y media tarde? Aunque ya he comentado algo. En un desayuno cabe todo lo que serían alimentos que no estén procesados. Cabe la fruta, pueden caber los lácteos, el pan, pues un pan desde ponerle un huevo frito hasta un trozo de tortilla que no se ha sobrado el día anterior. A los que son más dulces, bueno, pueden tomarse pues eso, un cacao o podríamos hacer una mermelada, una compota de manzana, tomate y aceite, incluso podemos utilizar avena y hacer un porridge. Y también a media mañana, pues sobre todo la fruta y frutos secos sería lo más adecuado, sobre todo si lo tenemos que llevar fuera o a nuestro trabajo. Bien, de los 7 días de la semana, bueno, ahora estamos confinados, pero es habitual que en España pues algún día salgamos a comer o a cenar fuera. Por eso yo he preparado el planning para 6 días. He hecho una distribución. Bien, yo he hecho la mía, pero podemos hacer otra distribución distinta. Yo he puesto que 2 días voy a poner verdura como plato principal y el resto de grupos van a ser acompañantes. Otros 2 días he puesto el grano o el tubérculo como plato principal y los otros acompañarían. Y otros 2 días he puesto pues una proteína saludable que va a ser una legumbre. Pero se podría hacer otra distribución. Yo podría poner 3 días de legumbre, etcétera, siempre y cuando haga el círculo completo. Entonces, por ejemplo, un día ha sido unas lentejas estofadas con arroz y un tomate y un plátano. Otro día son unos garbanzos con unas espinacas y fresas. Serían los 2 días, ¿no?, que he puesto de proteína saludable. Los 2 días de verdura, pues uno ha sido brócoli con unas pechugas de pollo y el otro pues ha sido berenjenas rellenas de soja texturizada. En cuanto a los días de cereal, pues uno es un couscous que lleva una base de calabacín y un huevo poché, y otro día ha sido un risotto de pulpo con unas espinacas y la fruta. Respecto a la cena, podemos hacer lo mismo, pensar en una proteína saludable, que bien podemos hacer una legumbre, unas hamburguesas, unas albóndigas de legumbre, pero bueno, yo en este caso he puesto, pues un día es un puré de calabaza con unos mejillones, otro día es unas sardinas con tomate y una manzana, una tortilla de pisto, por ejemplo, o pues una hamburguesa con cebolla pochada,
esto es una cebolla que está rellena de pescado y de marisco, o por ejemplo una ensalada de garbanzos que lleva también verduras y aguacate. Bien, pues este, por ejemplo, ha sido como yo he hecho un menú. Esto es un menú de mi casa, de una familia normal. Entonces, esto es como yo he hecho un menú. Si se dan cuenta, están ya todos los grupos de alimentos. Este menú también lo podemos adaptar a personas pues, vegetarianas o personas cetogénicas o a ciertas patologías. Por ejemplo, una persona vegetariana ingiere de estas 3 patas de la mesa, lo que hace es que del grupo de la proteína saludable retira los alimentos de origen animal. Bien, pero tenemos las legumbres y sus derivados como una importante fuente proteica. Entonces, ¿qué haríamos? En este planning, todos aquellos alimentos que son de origen animal los sustituiríamos por las legumbres o algunos de sus derivados, como la soja, el tofu, el tempeh, etc. Bien, siempre suplementándose con la vitamina B12. Pues una vez que hemos visto la compra, cómo nos podemos organizar, ese plato saludable y cómo a partir de ese plato podemos organizar un menú, ahora vamos a hablar un poquito de cómo hacer un postre sano, ¿no? Ahora que más tenemos tiempo, ¿cómo podemos hacer un postre saludable? Entonces, ¿qué es un postre saludable? Bueno, para mí un postre saludable realmente es aquel que no lleva azúcares refinados o muy poquita cantidad. Es aquel que las harinas no sean tampoco refinadas, sean harinas integrales, o podemos utilizar harina de frutos secos que lleve grasas saludables, y para darle un poquito de plus nutricional podemos añadirle pues frutos secos o podemos añadirle algún vegetal. Bien, ya he comentado, bueno, pues esto sería unas galletas, sería otro ejemplo de un postre, en este caso las galletas postre procesado. Pero ¿y lo casero? ¿Cuántas veces yo he oído decir a la gente, bueno, pero es casero, ¿no? Es casero. Bueno, estas son unas galletas caseras. Bien, y ahí podemos ver que también tienen pues harina refinada, también tienen gran contenido en azúcar y en este caso llevan, bueno, mantequilla, que no sería una grasa del todo saludable. Bueno, por lo tanto, lo casero, en este caso, tampoco en muchas ocasiones es sano, pero lo vamos a tunear, ¿vale? Esta receta, por ejemplo, fíjense en los ingredientes, lleva avellana, lleva leche, lleva un cacao sin azúcar y lleva dátiles, que son los que lo van a endulzar, pero ese azúcar del dátil es un azúcar intrínseco que está metido dentro del propio dátil, no es un azúcar añadido. Pues como les digo, vamos a tunear esa receta casera. Bien, normalmente los ingredientes que tendremos que tener en cuenta a la hora de tunear la receta es la harina, es el azúcar, es las grasas, bueno, y en algunas ocasiones también suelen llevar un lácteo. Entonces voy a hablar un poquito del lácteo. Leche como tal, solo podemos hacer referencia a la leche que proviene de los animales. Generalmente los más utilizadas suele ser la de vaca, la de cabra o la de oveja. Hay otras como bueno, la de búfala. La de cabra y la de oveja son más digestibles por el tipo de ácidos grasos que tienen, y es la de oveja la que tiene un mayor contenido en calcio. Y luego están las bebidas vegetales que según su origen pueden ser las que provienen de frutos secos. La más conocida es la leche de almendras, tendríamos de una legumbre, sobre todo la leche de soja, y luego tendremos la de los cereales, como puede ser la del arroz o la de avena. Cada una tiene, bueno, una composición diferente, y la que más se asemeja a la leche animal sería la de soja, pero lo importante es cuando vamos a comprar las bebidas vegetales. Sobre todo hay que fijarse en dos cosas. Primero, que la cantidad de producto sea mayor a un 10%. Es decir, que si voy a comprar pues una leche de arroz, que lleve más de un 10% de arroz y que no tengan azúcar añadido. Luego las hay que pueden estar enriquecidas en calcio, en vitamina D, pues mejor, pero lo necesario serían los dos primeros requisitos. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos a mi izquierda la leche de avena. Bien, esta leche lleva un 15% de avena y no lleva azúcares añadidos. En cambio, esta leche de almendra solamente lleva un 4% de almendra y un 8% de azúcar. Entonces, claramente esta no sería válida.
Bien, ahora vamos a hablar de las harinas. Bien, las harinas las hay, bueno, de muchos tipos, las hay con gluten, sin gluten, de muchas formas. En función del tipo de harina, pues es más adecuada para uno u otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, la harina de maíz sería más adecuada para hacer rebozados y tempuras, la harina de arroz es más digerible, la harina de garbanzo nos aporta gran cantidad de fibra y de proteína y la harina de algarroba se puede utilizar a veces como sustituto del cacao. Bien, lo más importante cuando vayamos a hacer un postre es utilizar una harina integral o bien una harina de frutos secos, pero que sea integral, porque de esa manera incorpora todos los componentes que tiene el grano del cereal y entonces esa harina va a ser más rica en fibra, en vitaminas y en minerales. Entonces yo en mi receta casera lo que hago es que voy a cambiar esos 200 gramos de harina de trigo, los voy a cambiar por harina integral o los voy a cambiar por harina de almendra. En cuanto al azúcar, bien, hay muchas personas que no compran azúcar blanco y compran pues eso, azúcar integral, azúcar moreno, siropes, jarabes, etcétera. Bien, todos, como pueden observar, tienen un alto contenido de azúcar. Entonces, ¿qué opciones tenemos cuando nosotros queremos tunear ese postre casero? Hay dos. Una, la primera sería transformarlo en un postre bajo en azúcar. ¿Cómo hacemos esto? Pues echando solamente un 5% de azúcar. Por ejemplo, les voy a poner aquí los ingredientes pues, de un bizcocho muy típico de yogur que hace mucho la gente. En esa receta casera se indica que deberíamos añadir 120 gramos de azúcar. Pues bien, nosotros lo que hacemos es sumamos el peso del resto de ingredientes, como ven aquí serían 680 gramos, y calculamos el 5%. Entonces son 34 gramos de azúcar, no 120. Claro, pueden pensar, jo, pero es que entonces no va a estar suficientemente dulce. Bien, pero entonces podemos añadirle otros componentes que además le van a enriquecer nutricionalmente y nos lo pueden endulzar, como por ejemplo unos dátiles o unas uvas pasas. También podríamos endulzarlo con canela en sus diferentes versiones, con vainillina también o vainillina líquida, o también podríamos incorporarle, por ejemplo, pues manzana asada o incorporarle plátano o también calabaza asada. Y una cobertura de chocolate. Claro, ¿qué chocolate? Bueno, pues existe chocolate para fundir que está edulcorado y que no lleva azúcar, pero sí le da un aporte dulce porque está edulcorado. Entonces podríamos recubrirlo y de esa manera conseguiríamos el toque dulce, ¿no? que a veces se busca. Bueno, pues yo en esta receta que estoy tuneando, en vez de los 100 gramos de azúcar, voy a añadir unos dátiles. ¿Qué pasa con las grasas? Bueno, ¿cuáles serían grasas saludables? Bueno, sin duda, el aceite de oliva. Pueden estar pensando, ya, pero es que le da un sabor muy fuerte al postre. Bueno, primero vamos a utilizar un aceite de oliva suave y luego, como les voy a explicar, añadimos un poquito menos de cantidad. Otra opción, aunque a mí es más cara y además no es sostenible, sería utilizar un aceite de coco pero virgen también. O también otra opción puede ser un aceite de girasol, pero para mí sin duda la mejor es el aceite de oliva. ¿Qué haríamos? Bueno, pues aquí nos indicaba la receta 100 gramos, en este caso de mantequilla. Lo que vamos a hacer es poner solo 80 gramos de aceite. ¿Y qué haríamos? Aumentaríamos entonces el contenido de los ingredientes que sean sólidos. Por ejemplo, en vez de 200 gramos de harina, añadiríamos un poquito más. ¿Cuánto más? Bueno, pues trabajaríamos un poco con la textura para ver. Por lo tanto, esta receta casera, ¿cómo nos quedaría cuando la hemos tuneado? Bueno, pues, por ejemplo, yo lo que he hecho ha sido, en vez de harina de trigo, he utilizado harina de almendra, o sea, realmente es almendra molida. En lugar de la manteca he utilizado aceite de oliva virgen extra, hemos añadido 2 huevos. Las personas vegetarianas, en vez de huevos, pueden utilizar plátano. En lugar de azúcar yo he puesto unos dátiles y luego he utilizado semillas, sobre todo para recubrir las galletas. Y este sería el resultado. Es decir, esa masa la podemos utilizar para hacer las galletas, pero también la podríamos utilizar para hacer unas magdalenas.
Y bueno, pues por mi parte, con esto termino. Darles las gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Y con esta imagen de los montes de Asturias, que esperemos que no falte mucho para volver otra vez a pisarlos, pues ya estoy a su disposición para todas las preguntas, cuestiones o comentarios que quieran ustedes hacer. Liliana, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido, como siempre, un placer escucharte. Podríamos, yo vamos, no hablo por mí, pero podríamos haber estado una hora más tranquilamente, porque con tu voz y con la forma que lo explicas tan fácil, se agradece muchísimo. Pues nada, de momento tenemos solamente una pregunta. Dicen, ¿por qué cuando congelas? Y de paso me doy aquí a la cámara. Aquí estamos. Dice, ¿por qué cuando congelas la zanahoria y la patata después, al descongelar, se queda como pastosa? ¿Eso es bueno? ¿Se pueden congelar todas las cosas? No, no, eso es por el almidón. No, no deberíamos congelarle ni la patata ni la zanahoria, es por su contenido almidón y se nos queda luego totalmente granuloso, ¿no? Entonces, no, lo podemos, lo mejor en este caso, como yo comentaba, en el tema de la patata o de la zanahoria, pero sobre todo la patata, para poder obtener ese almidón resistente, podemos asar muchas en el horno y luego nos duran en la nevera prácticamente una semana y luego cuando las necesitemos las vamos recalentando. Pero no, los tubérculos en general no se debería congelar ninguno por el aspecto luego que su textura no sería adecuada luego para comer. Pues muchas gracias. Van entrando más preguntas. Bueno, me dan la enhorabuena, una charla muy interesante, me dicen por aquí, que también está bien decirlo. Por aquí me preguntan, ¿qué nos puedes decir sobre el aceite de lino? ¿Es recomendable? Nos lo pregunta Cristina. Vale. Bueno, el aceite de lino, si es un aceite de semillas, es un aceite muy rico en ácidos grasos omega 3 y, por ejemplo, en aquellas personas que deciden hacer una dieta vegetariana, esas personas al no ingerir pescado azul, que también es rico en omega 3, a ese tipo, en este caso de población, siempre se les recomienda consumir sobre todo el omega 3. Para el resto de población, bueno, pues eso ya depende de gustos. Yo prefiero utilizar pues eso, el aceite de oliva porque puedo obtener ese omega 3 de otras fuentes, pero no es un aceite bien que estaría bien, digamos, saludable. Perfecto, gracias. Me entran más preguntas. Me dicen por aquí, hola Lili o Liliana, me gustaría saber si hay algún alimento en concreto que ayude a nuestro sistema inmunitario, como muy general. Vale. Pues mire, la verdad que esa me la esperaba por este Te lo periodo hace, te lo hace de María. María es la persona que pregunta. Pues mira, María, verás, si te das cuenta, he incidido mucho en el tema de tener un estado nutricional óptimo y realmente eso es lo más importante. Es decir, si nosotros tenemos un buen estado nutricional, tendremos un buen sistema inmunológico. A día de hoy, pues eso, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria realmente lo que dice que quienes ayudan un poco a nuestras defensas son ciertos tipos de vitaminas, sobre todo pues la vitamina B6, la vitamina B12, la vitamina C, etcétera. Pero no realmente tomarlas en un suplemento, es decir, nosotros si hacemos esa dieta, como yo digo, completa, prácticamente nos vamos a asegurar que estamos ingiriendo todo ese tipo de vitaminas. Lo que sí sabemos son las cosas que en cierta forma debilitan un poco el sistema inmunológico y sobre todo son los hábitos tóxicos, ¿vale? Es decir, sabemos que el alcohol y el tabaco, eso va debilitando un poco nuestro sistema inmunológico, pero lo importante es llevar a cabo un buen estilo de vida, es decir, no tomar esos hábitos tóxicos, hacer una dieta completa que no nos falte de nada, de ningún grupo y un poquito de ejercicio. Y de esa manera ese estado nutricional, no solo el sistema inmunológico, el sistema cardíaco, el sistema muscular, el sistema óseo, todo estará bien. Gracias, Liliana. Más preguntas, han entrado muchísimas preguntas. Voy a ver si somos capaces. A ver, buenas tardes, Liliana. Gracias por tu presentación. Esta pregunta te la hace Cristina también. Quería preguntarte, ¿realmente es más saludable el chocolate edulcorado artificialmente que utilizar, por ejemplo, panela? ¿Y es equiparable la grasa de cerdo a la mantequilla? Muchas gracias. Son dos preguntas.
Bueno, todo depende de la cantidad. A ver, si vamos a tomar chocolate de manera muy puntual y de muy esporádica, pues entonces realmente tomaríamos el chocolate. Respecto a la panela, igual que los otros azúcares, el tema no está en no tomar nada, el tema está en no pasarnos de una cantidad. Entonces, es decir, si yo las recomendaciones son no pasarse de 20, 25 gramos al día, yo si a lo largo del día pues me apetece tomarme algún café y echarle alguna cucharadita de azúcar o de otro, de panela o bueno, de otro producto que tiene azúcar, tampoco pasa nada. Pero si lo que voy a hacer es no solamente ese azúcar añadido, sino también otros productos que tienen azúcar, es cuando tengo que tener mucho cuidado, sobre todo por ese efecto inflamatorio que tiene principalmente el azúcar. Y respecto a los edulcorantes, lo mismo, tampoco conviene abusar de los edulcorantes porque sabemos que pueden perjudicar sobre todo a esa microbiota, a esas bacterias intestinales, todo en su justa medida. Perfecto. La persona que antes hablaba de congelar las patatas o las verduras, le pregunta también, dice, en referencia a la congelación de la patata, ¿pasa lo mismo si congelamos el puré con esa zanahoria o patata? Sí, suele pasar, ¿eh? Quizá no quedaría tan granuloso, pero no le va a quedar bien la textura. No, no es perjudicial para la salud, ni mucho menos, pero no es agradable su consumo. Vale. Otra pregunta. Si se cambia la harina de trigo por harina integral, ¿ponemos la misma cantidad? Esta pregunta la hace Ascensión. Sí, pondríamos la misma cantidad. Lo que pasa que depende de lo que hagamos. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un bizcocho o algo que requiere que suba, a lo mejor ahí tendríamos dos opciones. O utilizar una masa madre o utilizar una levadura más potente o no poner todo harina integral, sino poner un poquito de harina de fuerza. 80% haríamos la harina integral y luego pondríamos un poquito de harina de fuerza. Pero si es, por ejemplo, para hacer unas galletas que no necesitamos que suban ni nada de eso, la misma cantidad. Gracias. Isaac nos pregunta si las patatas se pueden cenar. Si tenemos patatas, sí, ¿no? A ver, estamos hablando de una alimentación saludable, ¿vale? No estamos hablando ni de dietas de adelgazamiento, ni de personas diabéticas, ni nada, ¿no? Entonces, dentro de una alimentación saludable, en ese círculo que yo indicaba, pues sí, porque no está claro que las podemos poner. Lo que pasa es que si hacemos previamente un poquito de ejercicio por la tarde, pues mucho mejor para que ese almidón de la patata se nos vaya al músculo. Gracias. Nos pregunta por aquí si se puede disponer de la documentación. Lo digo de nuevo para que todos lo sepamos. Este vídeo al finalizar se graba, se edita un poco y se sube a YouTube. O sea que mañana por la mañana estará disponible en YouTube y os pasaremos a todas las personas que estéis inscritos, os pasaremos el enlace para que lo podáis volver a visualizar. Continúo, más preguntas que tenemos bastantes. Diana nos pregunta, bueno, anónimamente te dice que muy interesante la charla, que enhorabuena. Reme lo mismo, que muchísimas gracias por la ponencia. Luego una pregunta de Arturo. Dice, me ha quedado una duda. ¿El tomate es una fruta? Bien, bueno, por un lado, a veces hay confusión entre, por ejemplo, con el tomate, el aguacate y demás, porque por un lado estaría la clasificación botánica y por otro lado estaría la clasificación desde un punto de vista nutricional, ¿vale? Entonces, es lo que pasa, por ejemplo, también con el cacahuete. El cacahuete botánicamente es una legumbre, ¿vale? Pero realmente desde el punto de vista de su composición nutricional, pues lo consideramos más bien fruto seco. Entonces, yo he hablado un poco más bien desde un punto de vista nutricional y desde un punto de vista nutricional lo meteríamos en el grupo de las verduras. Vale, muchas gracias. Continuamos. María Dolores nos dice, felicitaciones por el seminario. Si te pasas con las frutas, ¿eso puede ser perjudicial a nivel de azúcar? No, no, yo he dicho que mínimo tenemos que tomar 3 raciones de fruta, pero podemos tomar muchas más, ¿vale? Realmente lo que he dicho, hay que diferenciar, por un lado, los azúcares añadidos, que cuando nosotros, por ejemplo, pues como decía la compañera, nos tomamos ahora una cucharadita de panela, ese contenido en azúcar va a hacer que nuestro organismo libere insulina y por otro lado está que yo ahora mismo pues me vaya a comer, no sé, pues una naranja. Entonces, esa naranja tiene
fibra, va a liberar sus azúcares intrínsecos de manera muy despacio, muy lenta, y eso no va a requerir por parte de mi organismo una elevación de los niveles de insulina. Por lo tanto, no ocurriría nada. Pues muchas gracias. Continuamos con José Luis, además amigo de la casa. Gracias. ¿Y de cómo saber la diferencia de cantidades de la rueda de proteínas, verduras, frutas y cereales en función de la actividad deportiva? ¿Con mayor desgaste físico es bueno aumentar las proteínas y o cereales? Bien, bueno, aquí ya habría que especificar, porque claro, aquí tendríamos que saber qué tipo de actividad física sería, porque no todas las actividades físicas requieren lo mismo. También habría que trabajar un poco lo que se llama el timing, es decir, qué vamos a comer antes, después, cuánto tiempo pasa después de que él termina, hasta o sea, desde que termina el ejercicio hasta que hace la siguiente ingesta. Pero bueno, normalmente dependiendo, hasta una hora o así de ejercicio que no sea un ejercicio muy intenso, tampoco cambiaría mucho los requerimientos. Por encima de esa hora, y si es un ejercicio ya de muy alta intensidad, habría que incrementarlo un poco todo. Tendríamos que aumentar a lo mejor una proteína, pero sobre todo priorizar a lo mejor proteína vegetal. También habría que aumentar el grupo de frutas y verduras porque ese ejercicio más intenso generaría sustancias oxidantes que requieren de otras antioxidantes que están precisamente en esa fruta y la verdura, y también pues mayor cantidad de carbohidratos si el ejercicio sería aeróbico. Pero aquí sí que habría que especificar un poquito más ya en cada caso. Vale, muchas gracias. Continuamos, dice Remy. Enhorabuena por la iniciativa. Mi pregunta es saber si la miel es sana y se puede sustituir en parte por azúcar. Y muchas gracias. Bueno, la miel, la verdad que hay mucha controversia. El principal problema hoy en día que tenemos con la miel es que es el producto que más se adultera. Es uno de los grandes problemas que tiene la miel, que suele estar casi siempre adulterada y es muy difícil encontrar una miel de calidad. En cuanto al contenido de azúcar, es alto en la miel también, por lo tanto, lo mismo, tendríamos que reducirla a 2, 3 cucharaditas como mucho al día y sin que introduzcamos otro tipo de azúcares en nuestra dieta. Sí que tiene algunos efectos beneficiosos, sobre todo se ha visto algo de efecto prebiótico, principalmente a nivel de las bacterias intestinales. Pero ya digo, aquí lo difícil sería encontrar una buena miel. Muchas gracias. Continuamos las preguntas. Nos quedan como aproximadamente unas 8 o 9 preguntas. A ver si somos capaces de responderlas todas. A ver, Liliana, enhorabuena por la presentación. Esto lo dice Belén. En el caso de querer perder peso, ¿es conveniente introducir hidratos en las cenas? ¿Hay que reducirlos? Gracias. Bueno, pues aquí me remito un poquito al caso del señor anterior que preguntaba por el ejercicio físico. Tendríamos que personalizar mucho en el caso de esta mujer, porque depende de, reduciríamos los hidratos siempre y cuando en función también de la actividad física que esté realizando esta persona. Normalmente yo, en la mayor parte de esas dietas de adelgazamiento, sí que suelo quitar los hidratos de carbono por la noche, pero bueno, todo depende porque también a lo mejor es una persona que trabaja de noche, no lo sé, habría que personalizar un poco, pero sí sería conveniente seguramente reducirlos para bajar peso. Pues muchas gracias, continuamos. Otro amigo de la casa, Bernard, nos dice, enhorabuena por tu intervención, Liliana, me ha encantado escucharte. Mi pregunta, reflexión es, por las mañanas tomo un zumo de naranja natural, espinacas, jengibre y cúrcuma. Hace poco me dijeron que si no ponía pimienta, la cúrcuma no fijaba sus propiedades. ¿Es cierto? ¿Es buena la combinación que hago? Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, empiezo por la segunda. Sí, mira, Vale. realmente la cúrcuma tiene un compuesto que se llama curcumina. La curcumina tiene un potente poder antiinflamatorio, pero tiene muy baja absorción. Entonces, añadiéndolo a la pimienta, conseguimos que se absorba un poquito más. Porque si no, lo que le va a pasar a Bernard es que realmente esa cúrcuma es como si no le sirviera para nada. Digamos que según entra, sale. Entonces, sí que es conveniente cuando tomamos cúrcuma añadirlo. Luego, otra cosa, a ver, él comenta, me imagino que hace todo en forma de batido. Sí que sabemos que todas las frutas y las verduras
mantienen mucho mejor su poder nutricional enteras, ¿vale? Entonces, bueno, no pasa nada porque alguna vez hagamos un batido y el batido pierda propiedades, pero yo lo que le diría a él era que alternara, que no reduzca principalmente ese consumo siempre al batido. En otras ocasiones, pues que consuma la fruta o la verdura también entera. Vale. Lucía nos dice, hola Liliana, me gustaría saber si es malo el exceso de avena para desayunar y merendar. Bueno, pues como el resto de cosas, es decir, normalmente procuraríamos no pasarnos cuando hablamos de los cereales, como yo he explicado ahí, una ración para la comida y otra para la cena. Si ella prefiere tomar avena para el desayuno y la media tarde y luego en las comidas evitar otro tipo de cereal, pues estaría bien, no pasaría nada. Lo que no puede ser es que tomo la avena y luego además tomo pan y luego además tomo arroz, que entonces meteríamos demasiados hidratos. Bueno, pues Cristina también te da las gracias por la ponencia, que muchísimas gracias y te manda corazones. Luego otra pregunta bueno, Ofelia también te dice muchas gracias por la sesión, muy interesante. Y luego una pregunta relacionada con la cúrcuma. Dice, ¿qué opinas de la cúrcuma? Que más o menos antes ha tocado. Dice, ¿es igual de beneficiosa ponerla molida, comprada en bote, o es necesario ponerla natural? Bueno, hay algunas, y esto lo he estudiado porque como trabajo mucho con paciente oncológico, realmente si nosotros compramos la raíz y justo en el momento de utilizarla la rayamos, parece ser que mantiene un poquito mejor las propiedades que cuando la estamos añadiendo en polvo, pero tampoco hay una diferencia muy, muy grande. Siempre, yo personalmente la compro en raíz porque además dura muchísimo tiempo en la nevera y bueno, y es muy cómodo en ese momento de utilizarla, rayarla y ya está. Belén nos dice, ¿el aguacate desde el punto de vista nutricional es una fruta? Gracias. Pues sería un fruto seco. Realmente es un fruto seco, pero es un fantástico fruto seco por todo su contenido que tiene en ácidos grasos saludables. Yo lo que recomiendo a la gente es, bueno, no consumir en torno, pues un aguacate a la semana. Es una pauta muy, muy buena. Luego por aquí Isabel nos dice, los paquetes de pescado congelado o verduras pone que se echen directamente al agua hirviendo, pero pasar de una temperatura extrema de frío a otra de calor es bueno. No, si te lo pone normalmente el envasado es porque generalmente cuando nosotros congelamos un producto y lo vamos a descongelar, siempre es preferible pasarlo al frigorífico y que vaya descongelando de manera más lenta. Lo que pasa que ese que ya viene procesado, bueno, un poquito procesado, me imagino que ya viene con unas técnicas que de esa manera que indica el fabricante, pues mantengan las propiedades del producto. Habría que ver cómo estaría, qué tipo de pescado es o cómo está congelado, digamos. Luego una pregunta creo que controvertida y más muy sencilla es, ¿una copa de vino al día sí o no? Pues no, no, la verdad, lo siento. Realmente, sobre todo yo que trabajo con pacientes oncológicos, que además el sistema inmunitario se ve muy afectado y además que, bueno, el alcohol realmente el único beneficio que puede tener es ese, es el social o es el que guste, pero no hay nada para que sepamos que realmente puede tener algún tipo de beneficio y más bien sin perjuicios. Hace años los franceses hicieron aquel famoso estudio que tenía un cierto beneficio a nivel cardiovascular, pero recientes estudios, incluso alguno publicado por la OMS, eso ya está todo, o sea, se ha echado por tierra porque realmente no se ha podido comprobar que eso sea así. Entonces, bueno, yo lo del alcohol lo dejaría para ocasiones especiales. Eso es. Bueno, y por aquí te preguntan más cosas sobre alcohol. Bueno, te cuento la siguiente. María Dolores nos dice, ¿el zumo de naranja es conveniente tomarlo en ayunas o a media mañana? Muchas gracias. Pues yo creo que no es conveniente tomar zumo de naranja en ningún momento. Yo creo que es conveniente comerse la naranja, la mandarina. Es decir, si yo tengo aquí una naranja con toda su estructura, con su fibra, sus vitaminas y tal, y yo hago... A ver, realmente lo que estoy haciendo es rompiendo toda esa estructura. Entonces estoy perdiendo la fibra y además todo su contenido en vitaminas no se pierde todo, pero se pierde en parte y también se pierde el efecto
efecto saciante, en parte que tiene la fruta. Y si le gusta mucho, pues bueno, que lo tome alguna vez, pero sin duda que lo alterne con comer la fruta entera. Vale. Por aquí Pedro nos dice, ¿hay alguna manera de cocción de las crucíferas para que no produzcan gases? ¿Las crucíferas pueden provocar alteraciones en la tiroides? Bueno, realmente no, las crucíferas, así como las legumbres, y hay truquitos y cosas, aquellas personas que no toleran bien las crucíferas, yo lo que les recomendaría es que consumieran poquita cantidad, ¿vale? Yo, por ejemplo, hay una receta que doy yo en mi consulta, por ejemplo, con el brócoli, que se hace como una especie de torto, ¿no? Que hacemos aquí es como si fuera un crepe, es decir, utilizamos un poco de harina y luego añadimos un poco de ese brócoli que ya está cocido, lo estripamos bien y lo pasaríamos por la sartén. De esa manera, bueno, lo que habría que hacer en ese caso sería consumir poca cantidad. Y respecto al tema del tiroides, dentro del tiroides, lo que sí sabemos es que es necesario el yodo para su buen funcionamiento, y hay ciertas verduras, en este caso como la familia de las crucíferas, que son bociógenas, es decir, son sustancias que lo que hacen es que secuestran el yodo. Entonces, ¿habría que eliminarlas en este caso? No, para nada. Lo que tenemos que hacer es, si es una persona que le gusta mucho las crucíferas, aumentar también el consumo de alimentos que tienen yodo, es decir, como pueden ser pescados o esas cosas, pero habría si acaso que reducirlo, pero vamos, nunca eliminarlo. A ver, continuamos. Dice aquí, bueno, muchas gracias a la Fundación y sobre todo a Liliana, y un webinario muy instructivo y práctico excelente. También hay que decirlo, que no está mal que sepamos si funciona o no. Aquí preguntan que si, antes a raíz de lo que has preguntado del vino, que si es buena la cerveza. Creo que la respuesta es sencilla, pero dejo a ti. Exacto, al final. Uno viene de la uva y otro viene de la cebada, pero para eso nos tomamos la uva o nos tomamos un cereal y ya está. Eso es, y hacemos un zumo. Aquí pregunta María, dice, soy muy delicada del estómago y cada cierto tiempo me duele mucho. ¿Me puedes decir las mejores o los mejores alimentos para las bacterias del estómago? Pues mira, sí, aparte de ese almidón resistente que se puede obtener, eso, sobre todo a partir de la patata y el boniato, lo asamos, lo guardamos en la nevera y cuando lo vamos a comer lo recalentamos. Luego también estarían las pectinas. Las pectinas se pueden obtener principalmente de la zanahoria cocida, pero esta no hace falta enfriarla ni nada, simplemente cocemos la zanahoria o hacemos un puré de zanahoria, y también de la manzana asada. Y otro compuesto que les gusta mucho a las bacterias son los mucílagos. Y los mucílagos se pueden obtener poniendo a remojo alguna semilla, por ejemplo, como la semilla de lino o la semilla de chía, la dejamos a remojo y luego lo que hacemos es que lo colamos y bebemos ese líquido. Esos tres, almidón resistente, pectina y mucílago, sería lo más conveniente. Gracias. Quedan como 4 o 5 preguntas. Bueno, aquí decía antes una persona que Cristina decía, por suerte existe miel certificada de calidad y ecológica. Era en relación a lo que hablabas antes de la miel. Pues bien, pues perfecto, sí, estupendo. Sí, sí. Por aquí nos dicen una cosa que es interesante y es, ¿qué opinas sobre el ayuno intermitente? Algo que se ha puesto como muy de moda, ¿no? Ese ayuno que se hace ahora o se ha puesto de moda, no sé si es más o menos contraproducente. ¿Qué opino? Claro, habría que ver respecto a qué, porque ahora prácticamente ese tipo de ayuno se utiliza para todo. Bueno, realmente en lo que se basa o cierto beneficio que puede tener, pero bien hecho, ¿vale? Y yo creo que dirigido por un profesional a la persona que lo quiera hacer, es que lo que se sabe que cuando hacemos un periodo de ayuno, promovemos en nuestro organismo lo que se llama una autofagia. Es como si nuestras células hicieran una especie de limpieza de armario. Entonces eliminan pues sustancias restos y sustancias tóxicas. Y eso puede tener pues un beneficio bueno, general de alguna manera. Pero hay que hacerlo bien, bien pautado y no continuamente. Tendría que ser solo alguna vez. Es que no sé, habría que saber un poco esa persona realmente que si busca algo concreto. A ver, que puede tener ciertos beneficios el ayuno en el sentido de promover esa autofagia, esa especie de limpieza. Sí, ahora hay gente que me lo ha preguntado desde el punto de vista del cáncer o desde el punto de vista de pérdida de adelgazamiento o algo así. Ahí todavía no hay una evidencia clara al respecto como para recomendarlo.
Gracias, Liliana. Una pregunta de Ana. Dice, enhorabuena por la exposición. Dice, me gustaría saber si es contraproducente para bajar de peso comer guacamole sin nachos 1 o 2 veces por semana. No, porque ya he comentado que un aguacate a la semana se puede comer. Entonces ella puede preparar guacamole con un aguacate y hasta que le dure a la semana, con lo cual no pasaría nada porque lo tomara. Yo le recomendaría ponerle unos palitos de zanahoria o unos palitos de apio en vez de los nachos. Muy rico. Además, hasta ahora nos está dando hambre. Por aquí pregunta María Dolores. Dice, ¿el arroz siempre hay que lavarlo antes de utilizarlo, sea el tipo que sea? Muchas gracias. El arroz sería conveniente lavarlo porque sabemos que puede tener restos de arsénico. Entonces, por esa razón, sí que sería, más que por el tema del almidón y demás, es sobre todo para evitar esos restos de ese tipo de compuesto que pudiera tener. Por eso sí que es recomendable. Por aquí nos dice una de las personas que antes preguntaba, Isabel, decía, gracias Liliana, con muchas ganas de ir a mi nevera, colocar todo en su sitio y hacer una buena cena o almuerzo rico y saludable. Gracias. Pues perfecto, de eso se trataba, de eso se trataba. Por aquí preguntan, ¿mejor leche, queso o yogur? ¿Cómo es la mejor forma de tomar lácteos? Hombre, los fermentados son mejores, sobre todo el yogur. Estudios que se han hecho de los tres es que tiene mejores beneficios, sobre todo, pues eso, a nivel digestivo. Sin duda, yo me quedaría con el yogur. Gracias. Una pregunta aquí interesante. ¿Qué piensas, lo hace Arturo, qué piensas de aplicaciones tipo Yuca para elegir los productos? Bueno, yo he comentado que en nuestra dieta mediterránea no hay productos procesados, con lo cual realmente cuando yo puse ahí la cesta de la compra, donde había la fruta, la verdura, la legumbre y los frutos secos, la carne, el pescado, los huevos y los cereales, para ahí no necesitamos nada, ¿no? Es decir, ni yuca ni ninguna otra. Entonces, bueno, lo que hay que intentar es sobre todo consumir esos productos que no vienen etiquetados. Si para algún día quiero consumir, no tengo tiempo preparar un tomate natural y quiero ir a comprarme un tomate frito y ver cuál de los cuales cuál es más saludable, pues para ese tipo de ocasiones estaría bien. Pero es que en nuestra compra saludable no tenemos que meter esos productos etiquetados. Pues muchas gracias. Y ya una última pregunta y vamos acabando. La hace Almudena, sí, seguimos con la cerveza, pero en otro formato. ¿Es recomendable tomar levadura de cerveza, por ejemplo, en cápsulas de forma diaria? Bueno, yo la levadura de cerveza, a veces, en algunas ocasiones, sí que la he recomendado, porque también es sobre todo en pacientes oncológicos que consumen muy poca proteína, porque es una importante fuente de proteínas. Entonces, yo, vamos, no pasaría nada, salvo que hiciera una dieta muy hiperproteica y no necesitara tanta proteína, pero es una buena fuente de proteínas, ¿no? Yo creo que no pasa nada porque la consuma a diario. Bueno, pues con esta batalla de preguntas, Liliana, yo creo que ha estado bastante bien y ha sido bastante clara y concisa. Así que, bueno, damos por finalizado este seminario. Quédate si quieres ahí, Liliana. Voy a despedirlo muy rápidamente porque nos hemos retrasado un pelín de la hora que teníamos prevista. Repito y agradezco de verdad y un aplauso enorme para Liliana y muchísimas gracias por querer colaborar como siempre con Fundación Más que Ideas y hacerlo de manera altruista, que eso que quede claro para que se sepa que siempre colaboras y de una forma altruista. Muchísimas gracias y contaremos contigo, ya sabes, para todo lo que nos queramos poner en marcha y de verdad que te mandamos un abrazo enorme de la Fundación Más que Ideas. Y nada más, a todas las personas que estáis, los asistentes, los que habéis hecho las preguntas, muchísimas gracias. Ahí tenéis el contacto de la Fundación Más que Ideas para cualquier duda que podáis tener con respecto al seminario de esta tarde o cualquier otra duda que os pueda surgir. Que sabéis que nos tenéis a vuestra disposición pues para todo lo que creáis que podamos echar una mano. Y nada, y muchísimas gracias a todos. El seminario se editará durante esta tarde, mañana por la mañana y mañana como muy tarde a mediodía lo tendréis disponible en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos y nada, hasta luego. Liliana, ¿algo más? Todo tuyo. Nada más, simplemente, bueno, decirles a todos que si no, a mí también me pueden buscar por redes. Si les ha quedado a alguien algún tipo de duda, me pueden escribir, mandarme un correo electrónico, me pueden encontrar ahí en Nutrición-Vive, escribirme y yo pues encantada de responder o mandarles bibliografía o cualquier cosa que consideren. Y a comer todo sano, ¿eh? Aunque estemos en confinamiento.
Eso es, eso es. Sí, sí, importante, que si no, cuando salgamos de la casa veremos a ver cómo estamos. Muchísimas gracias a todos y nada, buenas tardes y que vaya muy bien el confinamiento, como dice Liliana. Muchas gracias, Liliana. Hasta luego.